Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Estamos nuevamente aquí con mi amigo y hermano Robinson para la entrega de lo que es el estudio, el desglose, digamos, el análisis del credo apostólico. La verdad que nosotros queríamos hacerlo básicamente en dos programas, ¿eh? Pero no, no vamos a hacerlo en seis programas. Es una cosa increíble porque es mucho lo que hay que sacar del credo apostólico. Así que les damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven en las redes sociales, a todos aquellos que nos siguen en Internet, Facebook, YouTube o las radios que gentilmente pasan nuestros programas, como Radio Reformada en Chile y Escúchame Radio también en Chile, pero que se escucha en otros países también. ¿Cómo estás, Robinson? Muy bien, Claudio, ¿cómo estás tú? Sí, realmente nos sorprendió un poco este credo, que si lo miramos en el papel es Breve. bastante breve. Sin embargo, la profundidad teológica que tiene es increíblemente rica, por lo tanto, eh, necesariamente tuvimos que hacerlo en más de dos grabaciones Sí. o dos programas. Y bueno, pero sabemos que esto es importante e interesante para que nuestros hermanos y amigos que nos están viendo puedan ellos también Sí, aprender eh, de este documento que es quizás uno de los primeros que produjo el cristianismo exactamente, sí. En toda su historia. Sí. Entonces, tenemos el proceso de la transmisión oral en los primeros años del cristianismo. Y luego, entonces, una vez que aparecen los maestros, los antiguos padres de la iglesia, podemos ver entonces que ellos empiezan a producir mucho material escrito. Exacto. Y este credo, el credo apostólico en particular, es quizás el primer escrito cristiano de toda la historia. Y que históricamente se usaba, los cristianos de los primeros siglos, los cristianos de tiempos pretéritos lo usaban justamente para la introducción a la fe cristiana, Sí. ¿ya? A modo de confesión. Era importante recitar y decir lo que se creía, ¿no? Era una forma de identidad. Claro, y es curioso hoy día porque muchas iglesias que existen hoy día en el mundo y que pululan por todas partes, le restan importancia a este asunto y cualquiera puede ser parte de la iglesia sin necesariamente confesar lo que los cristianos de otrora confesaron como cuestión fundamental de su fe. Exacto. Como decíamos en los primeros programas, esta era una forma de identificar la fe verdadera. Era fácil de memorizar, entonces podía ser transportado por los caminos antiguos del imperio, ¿cierto? Y entonces propagar la fe y también como una forma de unidad e identidad de las comunidades cristianas. Luego pasó a ser parte del rito. Exactamente. Y luego pasó a ser también parte de la fórmula del bautismo. Exacto. Donde a los catecúmenos, a los nuevos en la fe, ¿cierto? Se les preguntaba, ¿cierto? Estas tres preguntas que tenían que ver que si creían con Dios Todopoderoso, si creían en Jesucristo, si creían en el Espíritu Santo, ¿cierto? Manifestando ahí también entonces la importancia de la doctrina trina, ¿no? Claro, bueno, entrando en materia, Robinson, la vez anterior, el programa número 2, digamos, del credo, quedamos en Nació de la Virgen María. Hasta ahí llegamos, como segunda parte. Y ahora vamos a revisar: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Lo primero que tenemos que agregar aquí es que efectivamente la muerte de Cristo ocurrió en la historia real del quehacer humano, no es ficción, no es un cuento, no es una suerte de película no, para nada. Efectivamente fue crucificado nuestro Señor. De hecho, Flavio Josefo, en alguno de sus escritos, historiador, ¿no?, casi contemporáneo del Señor, llegó a decir que el rostro de Jesús era una masa amorfa al momento de
la crucifixión. Luego que fue crucificado, muerto y sepultado, es decir, que Cristo murió como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿Qué tienes que agregar, Robinson? A ver, lo primero que al decir que padeció bajo el poder de Poncio Pilato es ubicar justamente a la crucifixión, ¿cierto? El juicio y crucifixión de Jesús en un momento histórico determinado. Claro. Poncio Pilato fue un ser real, ¿cierto? Procurador de una provincia romana de Palestina. Hay rastros de su presencia en esta ciudad que Herodes construyó a la orilla del mar, ¿cierto? Cesarea de la Mar, diferente de Cesarea de Filipo, sí. ¿cierto? Donde durante las excavaciones fue encontrado una pequeña inscripción en latín donde aparece el nombre de Poncio Pilato. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Entonces, lo que afirma nuestra fe entonces en un sitio histórico, real, verdadero, digámoslo así, una base histórica, claro, real, sólida. Y lo hemos dicho tantas veces, pero lo vuelvo a repetir. Nosotros no nacimos en el aire, ¿no? La fe cristiana no nació en el aire. Tuvo un comienzo, tuvo un fundador, tuvo un origen celestial y presencia histórica comprobable. Y además nosotros, siendo parte de una comunidad de fe, que en este caso es la Iglesia Reformada de Nueva Zelanda, no somos una iglesia que nació hace 150 años, probablemente acá en el país llevaremos 50, 60 años, pero a lo que nos adherimos, a lo que nos suscribimos en cuanto a creencia, tiene siglos de historia. Una tradición mucho más antigua, claro, ¿cierto? Una historia mucho más larga y que bueno, que nos traspasa, ¿cierto?, la experiencia desde los apóstoles mismos, ¿cierto? Luego hasta los padres de la iglesia, después los reformadores y finalmente a nuestros tiempos. Exacto. Entonces padeció bajo el poder de Poncio Pilato, alguien que efectivamente existió en la historia en tiempo y forma. Documentado. Y no solo es importante también atenderlo, no solamente por historiadores cristianos, sino también por historiadores seculares. Interesantísimo. Bueno, en Mateo 27, 24, 26, Juan 19, 1, 16... Y ahí podemos encontrar cierta referencia, digamos, a este hecho, a este personaje histórico en cuestión, ¿verdad? ¿Qué más puedes agregar en ese sentido, ¿no? Está claro que ocurrió de verdad, ¿no? No es ficción. No es ficción. Y creo que no. Bueno, por todas las razones que acabamos de dar, ¿cierto? Fundamentan todo esto en una base histórica sólida y real. Claro. Este es lo más importante que podemos rescatar de este párrafo. Exactamente. Bueno, y una vez aclarado eso, una vez dicho eso, el credo también dice que fue crucificado, efectivamente ocurrió, muerto y sepultado. ¿Cuál es la implicancia teológica de eso? A ver, necesariamente Cristo tenía que morir. O sea, no había otro camino. La cruz era el camino preparado de antemano para, ¿cierto?, la remisión de los pecados. La Biblia enseña un principio importante, esencial, que dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía que derramar su sangre, tenía que ocurrir su muerte. Y bueno, como la Biblia lo dice, una muerte de cruz, que era el método usado en este caso por los romanos para justiciar a los criminales, de la más baja calaña, digámoslo así. Claro, y con ese pañito que pintan en las películas, y básicamente un pañito de misericordia que le ponen, ¿no? Claro, porque morían en la vergüenza más absoluta, en la ignominia más desastrosa.
hay una línea de relato en la Biblia acerca de la desnudez, que es bien importante entender para poder acercarnos a este momento de la crucifixión. Ujú. Para un judío era lo más humillante ser desnudado. La desnudez tenía una connotación de la intimidad Sí. que no se podía, ¿cierto?, ventilar. O sea, no es como en los tiempos nuestros que tenemos la desnudez hasta en las redes sociales, Claro. sin ningún problema. Sin ningún Para la problema, cultura judía era sí. muy importante, ¿cierto? Mantener esa reserva. Eso era, porque estaba de por medio del mandato divino, ¿cierto? La ley que ordenaba eso. Entonces, para un judío, ser desnudado en público era la mayor humillación que podía recibir. Claro. ¿Ya? Y bueno, algunos teólogos y algunos historiadores también argumentan que probablemente Jesús colgó de la cruz desnudo. Ujú. Pero el alcance teológico de este hecho, que haya sido crucificado, muerto y sepultado, sin duda tiene un alcance teológico importante, verificable en la Biblia, por cierto, porque Isaías 53 hace un relato muy vívido de toda esa situación. Pero el alcance teológico es profundo, ¿ya? Es profundo porque lo que está ocurriendo aquí es que Cristo muere como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, el justo por los injustos, el sumo pontífice, el vicario, ¿verdad? La implicación, el alcance es mucho más profundo de lo que el credo sintetiza en estas líneas, ¿no? Fue crucificado, muerto y sepultado. Había una razón para eso. Por supuesto, tenemos primero que todo que, bueno, obviamente al hablar de la muerte, estamos hablando, ¿cierto?, de un hecho natural que toca a todos los seres humanos. Uh-huh. Y dado que Cristo era Dios encarnado, al sufrir la muerte, al ir a la tumba como, ¿cierto?, cualquier otro ser humano, y ser sepultado, o sea, puesto en un lugar especial, sellado, separado, ¿cierto?, de los vivos, ¿ya?, preparando el camino para lo que habría de ocurrir después, ¿cierto? Porque tú no puedes resucitar si no te mueres. No, por supuesto. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué? Porque la resurrección de Cristo marca el triunfo del Señor sobre la muerte, que es el enemigo último. Por lo tanto, allí también hay un símbolo poderoso. Era necesario que Él yaciera, ¿cierto?, en la tumba, como estaba anticipado por las escrituras antiguas, ¿cierto? Nosotros que estamos estudiando el Evangelio de Mateo los días viernes, hemos dicho que ese Evangelio particularmente es el Evangelio de estaba escrito, porque estaba escrito, para que se cumpliese. Ese es el énfasis del Evangelio de Mateo. Y esto que está describiendo el credo aquí estaba escrito, estaba profetizado en las escrituras antiguas, ¿no?, por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo muere, es sepultado, y entonces ese es el camino que prepara entonces la vía para este acontecimiento increíble que es su resurrección. Claro, pero ¿te acuerdas que también junto con estudiar los días viernes el libro de Mateo, también hemos estado estudiando el Catecismo de Heidelberg, y en la pregunta 6, del domingo 6, perdón, el domingo 6 del Catecismo de Heidelberg, habla de una cuestión súper importante que tiene que ver con las naturalezas de Cristo, ya, naturaleza humana y naturaleza divina. Y a mí se me ocurre, me hace pensar que el que haya sido Jesús crucificado, muerto y sepultado en su naturaleza humana, y al momento de compartir la naturaleza divina, era la única forma de poder soportar semejante
castigo, era la única forma de poder soportar el peso de la ira de Dios por causa del pecado, el justo por los injustos. Por eso que cuando el credo dice esto, de lo que estamos hablando es justamente de ese sacrificio expiatorio, en donde alguien debía pagar por la maldad del pueblo, por la maldad de la iglesia, de sus hijos, ¿no es cierto? Y en este caso Jesús, y no podía ser otro porque él no tenía pecado. Exacto, además. Y en su naturaleza humana, llevar, digamos, sufrir todo lo que debimos sufrir nosotros, pero al mismo tiempo en su naturaleza divina, tener la capacidad de soportar justamente, porque si no tenía esa naturaleza, hubiese sido imposible para nuestro Señor soportar el peso de la ira de Dios. En la versión en inglés de la Biblia dice que literalmente fue aplastado, ¿no? Aplastado. Ninguno de nosotros hubiese podido resistir tal cosa. Entonces es importante lo que dice el credo en relación a esto, porque básicamente lo que está diciendo ahí es que gracias a esto es que los pecados del pueblo fueron expiados y que ya no vamos a necesitar cada año entrar al lugar santísimo. Los sacrificios. O sacrificio, porque aquí consumado es. Y creo que tengo la impresión de que esa es la línea, digamos, del credo en este sentido. Sí, además que está muy ligado con lo que sigue, lo que viene a continuación. Porque dice, descendió a los infiernos. O sea, después de su muerte, el credo dice que descendió a los infiernos. Y como recién conversábamos, esto tiene muchas interpretaciones distintas. Y ahí hay discusiones varias. Y hay discusiones varias respecto a esto. Descendió a los infiernos. ¿Qué puede significar eso en términos simples que la gente pueda entender? Porque hay mucho misterio respecto a esto. Claro. Y también mucha discusión, porque algunos dicen, no, significa esto, otros, no, significa esto otro. Hay quienes dicen que fue al infierno a liberar a los que yacían ahí, ¿no es cierto?, a predicarle. Yo de niño me preguntaba cómo podía haber sido eso, ¿no? ¿Qué realmente significa este hecho que el credo apostólico lo consigna? ¿No es cierto? Bien. Porque si está aquí es porque es importante. Claro. Recuerden que estamos básicamente viendo un resumen muy comprimido de lo que es la fe cristiana en todo su esplendor. Y entonces cada uno de los tópicos que hemos ido tocando tienen, como tú decías, un trasfondo teológico importante. Pero ¿qué es lo que pasa exactamente? Que ya que lo tocamos, ¿qué es lo que ocurre ahí cuando decimos que descendió a los infiernos? O sea, estamos diciendo que esta frase, estas palabras, descendió a los infiernos, básicamente están expresando la profundidad de los sufrimientos del Señor y la realidad de la muerte que Él experimentó. Exacto, y experimentó en forma completa. Claro. Porque si vamos a la palabra en los originales, ¿cierto? Sheol en el hebreo y Hades en el griego, esas palabras prefiguran o describen, digámoslo así, el lugar donde van todas las personas que mueren. Ya. El lugar de la muerte. De la muerte. Ya, perfecto. Es eso. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que descendió a los infiernos, estamos diciendo, primero que, para que la gente nos entienda, lo que queremos señalar es que es una expresión que quiere indicar que nuestro Señor Jesús fue al lugar de los muertos. En su naturaleza humana. Que murió realmente. Exactamente, y eso es lo otro, que efectivamente nuestro Señor murió. Y lo otro que tenemos que dejar claro es que al morir de la forma en que murió, Él experimentó en carne propia la profundidad de los sufrimientos, de la realidad, de la muerte, pero en carne propia. Exacto, como cualquier otro ser humano. Claro, entonces
no podemos, tenemos que despojar esto de misticismo y cosas claro, medias extrañas que de repente quieren algunos agregar, a pesar de que la discusión sigue abierta, ¿no? exacto, sí. La discusión sigue abierta, pero básicamente es que nuestro Señor descendió a los infiernos, fue al lugar de los muertos, ¿verdad? Estuvo allí. Experimentó la profundidad de los sufrimientos que debimos experimentar nosotros. Experimentó la muerte, ¿ya? Pero no se quedó ahí, allí. ¿no es cierto? Entonces, sí, es muy interesante, ¿no? En Salmo 16:10, Hechos 2:27, Mateo 27:46 nos hablan de este hecho importante. Entonces, decimos, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso es un hecho real, histórico. Fue crucificado, muerto y sepultado como sacrificio expiatorio, es la idea. Descendió a los infiernos, dejando claro que él vivió en profundidad, en carne propia, los sufrimientos de la realidad, de la muerte, y estuvo ahí en el lugar de los muertos, ¿ya? Entonces, interesante, ¿no? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. A ver si llegamos hasta ahí. Mira, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Qué te parece? ¿Quieres agregar algo más ahí a esto, Robinson? Y concluimos por hoy, digamos, con esta parte del credo. Bueno, como vemos, el credo en sí es una progresión de teología. Sí. De teología casi sistemática. Estamos hablando entre el año 200 y el año 300 después de Cristo. Eso es poco, de verdad, en términos históricos, bien poco. Bien poco. Pero estamos viendo que ya había un orden teológico establecido. O sea, partimos por el Padre, ¿cierto? Seguimos con el Hijo, seguimos con el Espíritu Santo. Luego el nacimiento virginal, ¿cierto? Luego, ¿cierto? El hecho histórico de su juicio bajo un procurador romano real, documentado, históricamente, no solo por historiadores cristianos, sino también por historiadores seculares. O sea, hay un fondo histórico sólido. Y fue crucificado, muerto y sepultado, ¿cierto? Hablando del sacrificio expiatorio, como tú decías. Y que, obviamente, descendió a los infiernos y que gustó la muerte en toda su plenitud. Sí, sí. Muy, muy bueno. Querido amigo, llegamos hasta aquí por ahora, pero no se vaya, porque estaremos por desarrollar la otra parte del credo apostólico, que en este caso sería al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Ya? Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Perdón, me equivoqué. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Queridos amigos, que tengan ustedes un buen día, dependiendo de la hora que nos vayan a ver. Buenas noches, buenas tardes. Nosotros nos despedimos por ahora y será hasta una próxima oportunidad. ¿No es así, Robinson? Así es, y esperamos que les haya gustado este programa. Así es. Si quiere ubicarnos, que nos ubique en nuestras redes sociales, en nuestra página web también. Perfecto, tienes razón. Sí. www.ccreformada.com. Estamos trabajando para ampliar el sitio web, que va a ser en inglés con un enlace a la página en castellano. ¿Ya? www.ccreformada.com. Sí, ustedes nos pueden ubicar ahí también en Facebook, ¿cierto? En Facebook, en YouTube. Sí. Y si quieren nos puede dejar sus comentarios, escríbanos exactamente ahí sus comentarios y bueno, y esperamos que haya sido de utilidad este programa y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.